Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar esta primer clase síncrona. Bueno, hasta el momento no se han conectado, pero espero que en los siguientes minutos puedan estar ya alguien presente, ¿no? Mientras tanto, ok, ya tenemos aquí a 2 personas conectadas. Muy bien. Buenos días. Hola, buenos días. Melitón, Fernando, Bernardo. Ok. ¿Sí me escuchan? Les voy a poner un mensaje por si no me están escuchando, ¿sale? Hola. Bueno, si me escuchan, les voy a agradecer que me confirmen para que sepamos que el mensaje va a llegar. Y les doy la bienvenida a los que se están ya sumando a la clase. Y bueno, paralelamente voy a iniciar a compartir, eh, voy a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos ver o empezar a ver cómo funciona la clase. ¿Sale? Ok, bueno, esta es nuestra primera clase síncrona. El tema corresponde a la unidad 1, que es argumentos y textos argumentativos. ¿Sale? Y bueno, como ustedes saben, siempre hay un itinerario, si me vale la expresión, para el curso de la sesión. Y ese itinerario tiene que ver con la presentación. Y bueno, siempre se van a dar cuenta que en las sesiones, en la síncrona, siempre dejo un espacio para que se presenten, porque en cada sesión, no sé si desafortunada o no, desafortunadamente o no, se conectan distintos, ¿no? Entonces, pues me gusta conocerlos y saber qué hacen y algo muy breve, pero hay que presentarnos. Y bueno, parte de la orden de las sesiones, saber cuál es el propósito de la unidad, el desarrollo, que es el contenido en sí, algunos ejemplos, una parte de preguntas y respuestas, que es para que, pues evidentemente, perdón, ustedes vayan manifestando lo que requieran. Al final la conclusión la hacemos juntos y es una dinámica que a mí me gusta porque así nutrimos, ¿no? A la vez. Entonces, y el apartado de preguntas y respuestas no necesariamente es al final, ¿no? O sea, sí hay un momento en el que para cerrar, repito, si hay alguna pregunta o alguna situación y lo retomamos. Sin embargo, las preguntas y las respuestas yo prefiero que se vayan manejando durante la clase. Si no, al final a veces, si se les olvidó anotar o algo, pues ya se nos pasó, ¿no? Entonces, en regreso a la parte de la presentación, les voy a pedir que los que están conectados y tengan micrófono, por favor, me ayuden con su presentación, su nombre, su edad, qué les gusta, qué no les gusta, y si ya revisaron contenidos de la unidad, ¿qué dudas tienen hasta el momento? ¿Quién empieza? ¿Nadie? ¿No les gusta hablar o qué?
A ver, tenemos aquí a Melitón, a Julieta, a Fernando. ¿Así es su nombre, Fernando? Bueno, y está alguien que aparece como foto 5, que no sé cuál es su nombre, ¿no? Pero insisto, para agilizar esto, les pido que se presenten, abran su micrófono, empezando por Julieta, ¿les parece? Buenos días, soy Julieta Reyes del grupo 134. Se escucha muy lejos, Julieta. ¿Ya me escucha? Ajá, sí. Buenos días, me llamo Julieta Reyes y soy del grupo 134. Ok, ¿qué le gusta hacer, Julieta? Pues un pasatiempo, me gusta convivir con mis amigos, con mi familia. Y últimamente me ha gustado el leer, aprender nuevas cosas. Ok, La lectura no era una de mis fuertes, pero con esto de empezar a estudiar como que le estoy agarrando gusto. es necesario. Buenos Ok, días. Julieta, gracias. Melitón, usted que fue el primero en llegar a la sala. Se corta. Soy entrecortado. Unos computadores. Voy a ver si me puedo meter en el celular, porque estaba pasando lento. No se le entiende, pero no le escuchamos. Bueno, a ver si se restablece. A ver, ¿qué les parece si vamos con Moto? Moto E5, que no sé Buenos cómo se días, llama. buenos días. Sí me oye. Hola. Sí me escucho. Perdón, no me dio tiempo de configurar el nombre ahí, porque yo trabajo con el celular para la escuela y así. Entonces, por cuestión de, estoy hablando creo con compañero, pero sí se corta. Como usted indique, asesora, porque no se conectó el compañero. Ok, ¿y cuál es su nombre? ¿Usted qué Ah, ok. aparece? Sí, le comentaba que soy Adriana Gómez, del grupo también 134. Le comentaba que yo trabajo con el celular para la escuela y por cuestión de cupo quito y pongo, ¿cómo se llaman? Las aplicaciones. Entonces ya me di cuenta ya como justo a las 10 que vengo con ese nombre, pero bueno, si vamos a estar trabajando de esa manera, voy a configurar para que ya me identifique por mi nombre. Pues ya estoy aquí igual lista para la unidad 1, que híjole, como siempre en todos los, al comienzo nuevamente de los módulos, me encuentro nerviosa para ver porque no sé qué es lo que va a pasar. En esta ocasión no es la excepción, pero bueno, ya acercándome y leyendo un poco más el tema, yo digo, bueno, pues es que solamente va a ser cuestión de leer, ¿no? Y pues como le digo, ya lista para pues las dudas que salieron y para darle pues seguimiento a esto, porque pues ya es miércoles y hay mucho que leer. Entonces, y al igual que la compañera Julieta, creo, perdón, pues igual, a la vez con un poco de temor, pero entusiasmada en ver qué es lo que pasa en este módulo. Nuevamente interesada y con toda la actitud de salir bien. Ok, Adriana, sí vamos a trabajar con Zoom.
para que se vayan Sí, familiarizando, ¿no? sí, profesora, gracias, sí. Vale. Gracias. Gracias a usted. A ver, Melitón, ¿ya quedó? Ya, profesora, ya estoy con el celular porque mi computadora todavía tiene un sistema muy lento. La llevé a actualizar, pero no quedó muy bien. No, Ok, me sirve para trabajar en la plataforma, pero ya para videos es muy lenta. ok. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué le gusta hacer, Melitón? Me gusta practicar deportes. Hace tiempo practicaba, la última vez que practiqué fue tenis, pero hace mucho tiempo fue fútbol. Pero ahora con el estudio y el trabajo ya no tengo tiempo para esas cosas. Lo he dejado un poco. Ajá, ok. Bueno, pues hay que tomar decisiones, ¿no? Sí, hay que dar prioridades. Exacto. Gracias, Melitón. Quiero preguntarles, me dice Adriana que no escucha. ¿Alguien más tiene el mismo problema? ¿Por Una qué? sugerencia, yo tenía el mismo problema, Yo la pero escucho bien. ok, ya está. Gracias. Ajá, me parece que debe ser el equipo de Adriana, ¿no? A ver, le voy a decir aquí. Bueno, sí, hay que revisar el audio del equipo. A veces si no se conectan creo que aparece una función como de conectar a internet, algo así. Y si no lo hacemos, eso nos evita ¿sale? Bueno, a ver, voy a irme un poquito más rápido. Edith, que ya tengo gusto de conocerla un poco por los mensajes que me mandó, pero cuéntenos un poquito de usted, Edith, qué le gusta hacer, qué no le gusta. Sí, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, Edith. Buenos días. Yo soy Edith Sánchez López, a la orden. Pues en esta actividad, bienvenida maestra con nosotros. Es un placer estar con usted. No tenía el gusto de conocerla, pero ahora sí que qué bueno que esté con nosotros. Esperamos llevarnos bien. Y prácticamente yo soy una de las personas que soy muy meticulosas en mis actividades y mi prioridad es terminar prepa en línea. Ok. Siempre le he echado ganas, pero la verdad en esta ocasión sí estoy un poquito preocupada porque estuve leyendo la actividad de Octavio Paz y sí, son varios temas que presenta en la actividad y sí me está costando un poco, ¿no? Analizar todo y para hacer la primera actividad integradora. Pues a mí, pues yo trabajo también, tengo mi familia, me gusta pasear, me gusta, siempre he trabajado, llevo muchos años en el ramo farmacéutico, casi 20 años. Ahorita estoy trabajando para una compañía que se dedica a cursos de capacitación para cementaciones, diferentes temas, ¿no? Ujú. Me estoy siempre, ahora sí que en mi experiencia en el ramo de ahora sí, al aprendizaje, yo creo que tengo algo, ¿no? En cuanto a capacitación, pero sí, mi preocupación siempre ha sido que siempre muchas personas han pasado por mi etapa mía y a muchos se les ha dado oportunidad de salir adelante y a veces uno por no tener el título, ¿no? El título que uno necesita para ser ascendido, a veces no se da y uno está siempre ahí mirando y eso no está bien, ¿no? Siempre ha sido un obstáculo para mí para tener un ascenso, porque la capacidad la tengo al menos en la rama de la medicina, sé mucho de medicina, sé mucho de sé detectar ciertas enfermedades, ayudar a mucha gente, ahora sí, cuando van a las farmacias, les recomiendo, les asesoro más que nada, ¿no? Más que nada, ahorita ya les mando con los médicos, ¿no? Pero si puedo les asesoro con medicinas populares, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, o qué medicinas tomar, qué no pueden tomar, siempre y cuando estén en el cuadro de lo que su médico le recomienda, ¿no? Ujú. Este,
pero sí, mi vida ha sido eso, la farmacia, la medicina, pero pues es algo, soy ahora sí madre, tengo un niño, prácticamente me dedico a trabajar a ellos y pues también he viajado mucho, pero más que nada mi propósito es terminar la prepa y salir adelante, llegar a ser una buena química o una buena doctora más adelante. Ese es mi propósito. Ah, perfecto. Muy bien, Edith. Me da mucho gusto. Felicidades. Gracias. Sí, a usted, maestra, muy amable. Y nos falta Fernando, ¿no? ¿Está por allí, Fernando? Sí, hola, buen día. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, sí, ya cambié nombre, porque es que cuando estoy usando el iPad casi no le sé Ah, eh, las aplicaciones, ¿no? Pero ya lo modifiqué. Sí, me llamo Fernando Pérez Bautista. ok, Igual soy el grupo 134. ok. Y aquí estamos, igual estoy laborando, pero me estoy dando un tiempo para, ahora sí que para asesorarme, porque sí, ya al revisar los recursos, sí, me falta un poquito igual la asesoría de usted para que yo entienda mucho mejor y poder, ya empecé mi actividad no integradora, pero sí, tengo algunas dudas y ya espero que ya esté con su asesoría, ya resuelva yo mis dudas. Esperemos, Fernando. Ok. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ok, buen día. Bienvenidos. Y bueno, rapidísimo, yo me presento con ustedes. Pues saben que soy su asesora, soy Noemí Hernández, mi profesión de licenciatura de psicología. Me dedico a la psicología clínica y tengo la maestría en apreciación y creación literaria, ¿no? Y como proyecto nuevo para mí es que después de algunos años pudimos implementar una clínica de salud mental con un equipo multidisciplinario. Y bueno, apenas estamos iniciando, tenemos unos meses que aperturamos y la verdad estoy muy contenta. Y bueno, se los comparto porque es parte también del desarrollo profesional, ¿no? Y bueno, como parte de la maestría en creación, apreciación y creación literaria, pues bueno, me permite poderles acompañar en esta parte de la argumentación y sugerirles algunas lecturas y cosas que se van necesitando para poder aprender a expresarse de manera escrita y evidentemente de manera oral, ¿no? Entonces, a veces pienso que van a empezar a tener algunas complicaciones, no lo sé, ¿no? Me voy a adelantar un poco según mi expertise, sobre lo que a la hora de escribir, a la hora de argumentar. Porque acuérdense que estamos en la época de la opinocracia, ¿no? Entonces, como ahora, pues la opinocracia parece que tiene una dimensión importante a través de las redes sociales, pues entonces pensamos y nos confundimos entre lo que es una opinión y lo que es un argumento. Y justamente esto les va a servir muchísimo para que ustedes puedan diferenciar esa parte y entonces podamos saber desde dónde estamos hablando, desde dónde estamos contribuyendo o desde dónde estamos sesgando, ¿no? Porque también eso tenemos que aprender a hacerlo. Pero bueno, entonces vamos a iniciar. eh, me dice ahora, perdón, ¿quién es? Poco M3 es Adriana, me imagino, porque dice que sigue sin escucharme. Adriana, de verdad creo que debe de ser la manera en la que se está conectando porque los demás compañeros sí escuchan. Entonces, no sé si quiera reiniciar, salir y conectar su audio a esta función que le pide, conectarse a internet, conectar el audio a internet, algo así, porque si no, no va a poder escuchar. ¿Sale? Pero, bueno, voy a estar atenta, Adriana, pero tengo que continuar con la clase. Vamos a iniciar con esta parte que es muy importante, que ustedes ya lo revisaron, sin embargo, pues hay que darle una pasadita, ¿no? Que tiene que ver con los aprendizajes esperados. Recuerden que los aprendizajes esperados es justamente de aquello que tenemos que aprender en esta unidad de trabajo, ¿vale? Bueno, aquí nos dice que tienen que repasar y reactivar lo que aprendieron en el módulo 2, ¿no? Sobre la búsqueda de información confiable. Esto es muy importante, tienen que aprender a buscar información en Internet y no solo en Internet, ¿no?
también las cuestiones impresas siguen siendo fundamentales, ¿no? Los textos impresos. Otro es que hay que distinguir entre argumentos, opiniones y afirmaciones, que eso es justamente lo que les decía hace un momento. Por otro lado, examinar los elementos sintácticos del párrafo argumentativo. Hay que aprender a escribir, ¿no? Yo sé que parece sencillo, pero en realidad, o podríamos pensar, pero sí ya sé escribir, ¿no? En realidad, a la hora de armar un argumento por escrito, nos fallan muchas cosas. Otro aprendizaje esperado es que hay que emplear la estructura sintáctica en un párrafo argumentativo, que tiene que ver con el punto anterior. Elaborar escritos con los principales elementos y la estructura de un texto argumentativo. Hay que tener los puntos previos para entonces plasmarlo en un texto, ¿no? Preparar de manera oral y escrita la defensa y el sustento del ensayo. Vamos a hacer un ensayo y hay que aprender a hacerlo, hay que aprender a escribirlo, hay que aprender a redactarlo y hay que aprender a defender una postura. Primero tener una postura y luego a defenderla. Cuando yo defiendo una postura no necesariamente tengo la razón. Y eso debemos de saberlo y tenemos que aprender a aceptarlo. También más adelante vamos a trabajar el debate para que ustedes más o menos vayan sabiendo cómo posicionarse ante una situación u otra. ¿Vale? Eso es por la parte del aprendizaje esperado y que lo vamos a estar trabajando. Ya entrando en materia, tenemos que revisar qué es el argumento. Si ustedes revisaron ya los contenidos de la unidad, se habrán dado cuenta que el argumento, bueno, que justamente se llama así la unidad, y que bueno, tiene muchos textos para que ustedes lean y entonces aprendan a extraer de ahí ciertos argumentos y ese argumento a su vez ustedes lo empiecen a desmembrar para que sepan de qué está compuesto. Entonces, partiendo por lo básico, ¿qué es un argumento? Bueno, nos dice la Real Academia Española que el argumento es la relación coherente entre las premisas y las conclusiones. Es decir, yo no puedo estar hablando de una cosa y concluir con otra que no tiene nada que ver. ¿Sale? Siempre pues hay que cuidar que el contexto sea el mismo. Para que el contexto sea el mismo, hay algo que tenemos en medio de premisa y conclusión, que es la inferencia. La inferencia, digamos que es como lo que hay adentro, y eso me va a permitir que yo no me distraiga, ¿no? O me va a regresar al texto original o a la idea original. Por otro lado, el argumento es un razonamiento que se emplea para demostrar una proposición o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega. Es decir, yo voy a tener elementos confiables porque ya hice una investigación con base en un tema y esos elementos o esa información confiable yo la voy a utilizar para poder argumentar justamente una postura. En ese sentido es que yo voy a aprender a decirle al otro o a otros, a un auditorio o a quien sea, a decirle esto es a favor o es en contra. O sea, esto no es posible. Yo ponía un ejemplo en otros grupos sobre esta disyuntiva que surgió con el doctor Gatell, ¿no? A raíz o a razón de la pandemia, hay una disputa abierta sobre el beneficio o no de usar cubreboca. Entonces Gatell decía, bueno, pues él dice no. Otras figuras dicen sí, pero Gatell dice no. Pues no, porque en realidad no te previene, ¿no? Y puso el ejemplo del presidente, y entonces dicen, el presidente no usa el cubrebocas porque él tiene una cuestión divina y moral, algo así comentó, ¿no? Si ustedes tienen una oportunidad de buscarlo, búsquenlo. Y justamente el doctor Gatell da un argumento en relación a un ejemplo, que en este caso era el presidente que no usa cubrebocas, del por qué no es importante usarlo o no es trascendental en el contagio. Él termina dando un argumento que no tiene nada que ver con una cuestión científica. Entonces, ese es, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí les traigo otro ejemplo, que ya saben que Mafalda es muy buena para refutar. Y dice por acá, Mafalda y Felipe, ¿no? Felipe dice, soy un convencido de que Ahí al este lado tuyo. año que viene será sensacional. Y Mafalda, ya saben que siempre es como
el negrito en el arroz, dice Mafalda, ¿por qué, Felipe? Y Felipe se queda así como que, dice, vos siempre con argumentos, ¿no? Porque justamente tiene que ver con esta necesidad Pues yo creo que de... la dejaron ayer mucho con el pañal porque no está rosada, yo no la dejé rosada. Les encargo que apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces, justamente este ejemplo me gustó mucho porque puede ser muy optimista alguien y decir, sí, sí, claro que eso está sensacional. Y de pronto cuando te preguntan por qué y no tienes elementos para contestar, pues bueno, entonces eso se queda en una opinión, en una especulación, en algo que yo creo, en algo que yo me imagino, pero no necesariamente tengo elementos para poder sostener por qué. Y bueno, entonces ahí se queda, está bien, yo opino tal cosa, pero de la opinión no va a trascender, no nos va a dejar pasar de hecho. Entonces, si yo quiero hablar de que vamos a tener un año sensacional, bueno, pues desde qué perspectiva lo voy a hablar, desde qué perspectiva voy a explicar que va a ser sensacional. Lo voy a decir desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de salud, que ahora que con las vacunas y que ha bajado el índice de contagios, no sé, ¿no? Cada quien. Pero entonces yo tengo que tomar una perspectiva, una postura, tengo que agarrar disciplinas desde las cuales yo voy a explicar algo y con esos fundamentos yo investigo y empiezo a armar mi argumento. Entonces, si en este caso fuera en otro sentido, cuando Mafalda le dice, ¿por qué Felipe? Ah, bueno, pues si él no estuviera hablando de una emoción, de una imaginación, de una sensación, de algo ilusorio o más subjetivo, él diría, bueno, pues es que económicamente hablando estamos proyectados para tener un incremento tal, no sé, ¿no? Entonces sería totalmente distinto. ¿Sale? Entonces, la argumentación, primero hablamos del argumento, el argumento per se, el concepto, ¿sale? Es la información que yo voy a tener para sostener, convencer, refutar o afirmar algo. Entonces, el argumento. ¿Cuándo hablamos de argumentación? Digamos que la argumentación es la conjugación del argumento, es decir, el argumento en acción, ¿no? Ya lo llevamos a una acción. Entonces, la argumentación ya como una acción es ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Ya es todo el contexto llevado a, a mostrar las evidencias de que yo estoy hablando de cierta cosa. No sé si tengo la razón o no, solamente de que estoy defendiendo una postura. Por eso aquí les pongo esta imagen, que si ustedes lo ven, les decía yo hace ratito sobre la perspectiva. Si ustedes lo ven, aquí tenemos dos personas con una incógnita. Pero bueno, no es incógnita porque, bueno, es un número, ¿no? Es un número. Pero tenemos dos personas en diferentes ángulos. Ese ángulo, el que uno está, por así decirlo, en la cabeza y el otro está en los pies, ese ángulo nos va a dar una perspectiva totalmente distinta. Totalmente distinta. Y esta imagen me gusta mucho porque justamente es un número que puede leerse de dos formas, dependiendo dónde estés parado. Entonces, el que está, digamos que del lado de los pies del 6, pues ve un 6. Pero del que está parado del lado de los pies del 9, pues ve un 9. Y ustedes díganme, ¿quién está equivocado? Ninguno está equivocado. Ninguno. Porque aquí lo que tenemos que aprender a leer es la perspectiva con la que están utilizando la información. No es que yo lo voy a hacer a modo. O sea, no, yo no voy a manipular la información para que entonces yo termine teniendo la razón. Eso no es argumentar, eso es manipular. No, aquí estamos hablando de argumentación y en este caso ambos tienen información correcta. ¿Por qué? Porque aquí lo que sostiene es la
el lugar desde donde están hablando, desde donde lo están viendo, o el ángulo, y que eso les da la perspectiva. Si ahí ellos entraran en un conflicto y dijeran, no, tú estás equivocado porque es el 6, y le dijera al otro, no, tú estás equivocado porque es el 9, pues entonces sí caemos en un sesgo y en algo sin sentido. No tiene sentido decir. ¿Por qué? Porque entonces estoy anulando lo que el otro está viendo, lo que el otro está sabiendo, lo que el otro está observando, lo que el otro está diciendo. Y a su vez, ay, creo que nos va a sacar, permíteme. Bueno, y a su vez se anulan, ¿no? Se anulan entre sí y entonces no llegamos a ninguno, ¿no? Si se corta la sesión, nada más nos volvemos a conectar al mismo link, por favor. Y bueno, entonces aquí es muy importante que nosotros respetemos la perspectiva y el lugar del otro. Eso no quiere decir que el otro tenga la razón ni que yo esté equivocado, ni al revés, ni que el otro esté equivocado y yo tenga la razón. O sea, no, no, no. Y algo que tenemos que cuidar mucho para poder argumentar es no mezclar la parte emocional. Si yo me enojo porque siento que no tengo la razón, entonces no tengo nada que hacer en esa discusión, en ese debate o en esa investigación. Tengo que aprender a separar la parte anímica de lo que estoy investigando. O sea, sí, evidentemente pueden existir muchas cosas que nos atraigan y los gustos y demás, pero eso no quiere decir que entonces yo me voy a enojar o que si no es como yo digo, entonces no funciona. No, tenemos que aprender a ser un poco más fríos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la argumentación? Generalmente se buscan tres cosas. Convencer al otro, persuadir, ¿no? En la persuasión también está el convencimiento y o la refutación. Porque entonces con mi investigación, con mis elementos, con la información confiable que yo voy a presentar, puedo refutar. Puedo no estar de acuerdo y tener elementos para poder demostrar que lo que me están diciendo no es lo correcto. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Preguntas? Por el momento no, profesora. Ok. Bueno, entonces, ya vimos lo que es argumento, ya vimos la acción del argumento, que es la argumentación, y ahora vamos a tener los tipos de textos argumentativos. Siempre hay que pensar en qué es lo que quiero hacer. Solo quiero mostrar información, solo quiero hacer una investigación y pasar datos importantes, quiero refutar, quiero comprobar o quiero mostrar que hay algo distinto en algún tema. Entonces, con base a eso es la posición que yo voy a tomar ante mi texto argumentativo y evidentemente ante la información que yo voy a adquirir, ¿no? Ok, entonces según lo que yo vaya a hacer es el tipo de texto que yo voy a utilizar. Una de las cosas que vamos a trabajar esta semana y durante el módulo es el ensayo. El ensayo es un tipo de texto argumentativo. ¿Cómo vamos a hacer un ensayo? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Pero es importante que ustedes vayan investigando qué es qué es un ensayo y cómo se hace. Digo, lo vamos a ver, insisto, ¿no? Pero se los adelanto. Entonces, los tipos de textos, entre ellos está el ensayo, está el debate y está la mesa redonda. ¿Sale? Ok. Ahora, también es importante que ustedes sepan, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una investigación histórica, voy a hacer una investigación empírica, voy a hacer una investigación teórica, voy a hacer una investigación de qué, ¿no? ¿Cómo voy a saber eso? Dependiendo, obviamente, del tema que yo quiero investigar y los objetivos que quiero alcanzar. Pero también es importante que ustedes sepan que hay como directrices. Entre ellos son los tipos de investigación, que también vamos a revisar más a detalle en otras unidades, pero se los voy adelantando. Una de ellas es la investigación cuantitativa y la otra es la investigación cualitativa. La cuantitativa es cuando voy a contar, ¿no? Voy a mostrar cuántos en México, tal, ¿no?
¿Cuántos en México contagiados de COVID-19 se vacunaron y se volvieron a contagiar en la Ciudad de México? ¿No? Entonces, es una cuantitativa. La cualitativa es cuando vamos a trabajar las cualidades, más lo subjetivo, más lo social, ¿no? Entonces, para eso necesitamos como estas perspectivas que tienen que ver con deducir algo a través de mi investigación o inducir algo a través de mi investigación y utilizando la parte estadística. ¿Sale? Ok. Una de las cosas importantes que hay que regresar, que hay que regresar a revisar es que, bueno, tenemos argumento. La acción es la argumentación. ¿En dónde? En los tipos de textos. ¿Cuáles son esos? O los tipos argumentativos es el ensayo, el debate o la mesa redonda. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo sé que lo que yo estoy mostrando sí es un argumento? ¿Cómo sé que sí estoy argumentando? Bueno, acuérdense que el argumento tiene 3 características importantes. La primera es la premisa, ¿no? La premisa, de alguna manera, es aquello que yo ya sé que es, que existe, que está, que se da, ¿no? La conclusión es la forma en la que yo voy a responder por qué mi premisa es mi premisa, a través de la inferencia. Un ejemplo. Decía Edith al principio que está teniendo un poco de complicación con la actividad 1, el texto de Octavio Paz. Un ejemplo allí, porque la actividad les va a pedir que ustedes saquen premisas del texto y ustedes también pongan las conclusiones. Es decir, ¿por qué yo digo que esa es una premisa? ¿No? Un ejemplo claro es cuando Octavio Paz habla de el mexicano no se raja. Esa es una premisa. El mexicano no se raja. Ah, ok, no se raja. ¿Por qué? ¿Por qué no se raja? Ah, bueno, porque el mexicano tiene una cultura donde está más acostumbrado a inhibir toda la parte anímica y pues, no se vincula muy emocional, ¿no? No sé, todas esas características que van en la conclusión para que ustedes describan por qué el mexicano no se raja, según Octavio Paz, es su conclusión. Y ese es un ejemplo clarísimo. Entonces, la conclusión es, de alguna manera, la explicación de la premisa. ¿Ok? Entonces, voy a ponerles un video para que sea un poco más dinámico esto y, bueno, pueda ser más nutritivo también. ¿Sale? Ok. ¿Es responsable Ángela Vicario de la muerte de Santiago Nazar en Crónica de una muerte anunciada? ¿Quiénes son los verdaderos culpables de la tragedia en Romeo y Julieta? En el cuento La gallina degollada, ¿quiénes determinan el final macabro de la niña? Los temas polémicos y controversiales no son exclusivos de los textos no literarios, también están presentes en la literatura. Muchas veces hemos leído obras o visto series y películas donde personajes llevan a cabo sus propósitos de maneras, a nuestro juicio, adecuadas y otras muy por el contrario. Esto es una oportunidad para interpretar una obra y alcanzar una comprensión más profunda y completa. El diálogo argumentativo es una estrategia que nos permite ampliar las interpretaciones de modo colaborativo. Por ello, revisaremos las consideraciones generales para dialogar argumentativamente y alcanzar una interpretación completa de las obras que leemos. El diálogo argumentativo. Entendemos por diálogo argumentativo toda situación dialógica en la que se observan ciertas reglas que permiten suponer que los que dialogan están empeñados en una búsqueda cooperativa de la verdad. Reglas de la argumentación. Principio cooperativo. Contribuye a la conversación tal y como lo exige el propósito u objetivo que le corresponda.
a fin de alcanzar acuerdos o enfrentar desacuerdos que puedan aportar a la interpretación. Regla de la cantidad. Proporciona tanta información como sea necesaria para mantener tu punto de vista, pero no más. Regla de la cualidad. No digas lo que creas que es falso y no trates de mantener a toda costa una opinión de la que no tengas pruebas suficientes. Regla de relevancia o de relación. Debe ser relevante, esto es, centra tus intervenciones en el asunto sobre el que se dialoga y no cambies de tema sin permiso. Regla de modo.